Hola, queridos seguidores. Es un enorme placer tenerlos nuevamente aquí, como siempre. Quiero comenzar este video dándoles las gracias por su apoyo constante. Antes de comenzar con la noticia que realmente ha causado un gran revuelo en el mundo de la farándula y el entretenimiento, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones para no perderse ninguna de mis actualizaciones y, por supuesto, que le den al botón de me gusta si este tipo de contenido es de su interés. Recuerden que cada me gusta me ayuda a seguir creciendo y me motiva a traerles más y más novedades. Así que, si ya lo hicieron, mil gracias de corazón. Ahora sí, entrando en materia. Hoy les traigo una noticia que, sin duda alguna, ha sacudido las redes sociales y ha generado gran preocupación entre los fans de dos de los actores más queridos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta pareja, famosa no solo por su química en la pantalla, sino también por su relación en la vida real, atraviesa un momento difícil debido a la salud de su bebé. El pasado fin de semana, los medios comenzaron a reportar que su hija había sido ingresada de urgencia al hospital, lo que dejó a sus seguidores en estado de shock y con muchas preguntas. La noticia comenzó a circular cuando se confirmó que la pequeña había sido diagnosticada con ictericia neonatal. Como sabrán, esta condición es común en muchos recién nacidos y, en general, no suele ser grave. Se caracteriza por un exceso de bilirrubina en la sangre, lo que da lugar a un color amarillo en la piel y los ojos del bebé. Los médicos aseguraron en un principio que este tipo de situaciones son comunes y que no había motivo para alarmarse. A pesar de ser una condición que puede ser tratada rápidamente con luz especial, la pareja decidió llevar a su hija al hospital para asegurarse de que recibiera el tratamiento adecuado. Todo parecía estar en orden, ya que los médicos aseguraron que la bebé respondería al tratamiento y que en unos días estaría completamente fuera de peligro. Sin embargo, lo que nadie esperaba ocurrió más tarde ese mismo día. Después de ser dada de alta, la bebé comenzó a mostrar nuevos síntomas que preocupaban aún más a los médicos. Su salud parecía deteriorarse y, rápidamente, fue llevada nuevamente al hospital, donde los especialistas decidieron realizarle pruebas más detalladas. A este punto, los médicos ya no pensaban que se trataba únicamente de una ictericia neonatal. Después de realizar diversos estudios, decidieron ampliar el diagnóstico y explorar otras posibilidades. Fue entonces cuando Kerem Bürsin, muy preocupado por la salud de su hija, tomó la decisión de contactar a un médico especialista en neonatología, el Dr. Wilson Brake. Este reconocido médico, con una vasta experiencia en casos complejos de recién nacidos, viajó desde Estados Unidos hasta Turquía para evaluar a la bebé de manera más exhaustiva. Desde ese momento, el Dr. Brake y su equipo médico comenzaron a monitorizar de cerca el estado de salud de la pequeña, brindándole la atención más avanzada posible. El diagnóstico inicial del Dr. Brake reveló que la situación de la bebé era más grave de lo que se había pensado al principio. Los médicos comenzaron a sospechar que la pequeña podría estar enfrentando una infección más seria, posiblemente causada por el virus Rota. Este virus, conocido por afectar principalmente el sistema digestivo, puede causar diarrea, fiebre y deshidratación severa en bebés pequeños, lo que pone en peligro su vida si no se trata de manera rápida y adecuada. Sin embargo, los médicos no pudieron confirmar este diagnóstico inmediatamente, ya que aún faltaban los resultados de varias pruebas que se estaban realizando para descartar otras posibles causas de los síntomas. La familia estaba devastada por la noticia, y la preocupación de los padres, Hande y Kerem, aumentó al ver a su hija luchando por su vida. El Dr. Brake, por su parte, les explicó que la situación era grave, pero que la bebé era muy fuerte y resistente, lo cual les daba un rayo de esperanza. A pesar de lo difícil que fue este momento para la pareja, ambos se mantuvieron unidos y decidieron quedarse con su hija las 24 horas del día, apoyándose mutuamente y siguiendo todas las indicaciones de los médicos. A lo largo de las horas, los médicos trabajaron incansablemente para estabilizar a la bebé. Se le suministraron líquidos especiales y se le realizaron tratamientos para controlar su fiebre. La prioridad de los especialistas era evitar que la infección se propagara y fortaleciera el sistema inmunológico de la pequeña. Para ello, además de la medicación, también se utilizaron sueros intravenosos y suplementos nutricionales que ayudaran a reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos debido a la deshidratación.
Durante este tiempo tan crítico, la familia de Ande y Kerem no dejó de recibir apoyo tanto de amigos cercanos como de seguidores y celebridades que enviaron mensajes de aliento a través de las redes sociales. Entre los amigos que visitaron al hospital se encontraba la actriz y amiga cercana de Ande, quien no dudó en acompañar a la pareja en este duro momento. Además, muchas personalidades del mundo de la televisión y del cine se unieron a los mensajes de apoyo, enviando sus mejores deseos para la pequeña. Es importante destacar que, durante todo este proceso, los médicos subrayaron la importancia del apoyo emocional para los padres. En momentos como este, el bienestar psicológico de los padres influye directamente en el estado de salud del bebé. Los expertos aseguran que el amor, la paciencia y la calma de los padres son esenciales para transmitirle al bebé un ambiente tranquilo que favorezca su recuperación. En este sentido, Ande y Kerem han mostrado una gran fortaleza emocional, manteniendo la calma en todo momento y siguiendo todas las indicaciones médicas para garantizar la mejor recuperación posible para su hija. A medida que pasaban las horas, el equipo médico continuó realizando las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico final y determinar el tratamiento más adecuado. Aunque la situación sigue siendo delicada, los médicos están optimistas y creen que la pequeña tiene muchas posibilidades de superar esta grave condición, gracias a la intervención oportuna y al amor y cuidado que recibe de sus padres. En cuanto a la situación laboral de Kerem Bürsin, el actor ha decidido suspender temporalmente sus compromisos profesionales para estar a tiempo completo con su familia. Su presencia en el hospital ha sido fundamental y él ha estado al lado de su hija y su esposa en cada momento, brindando el apoyo que ambos necesitan en este proceso tan difícil. Por otro lado, Ande Erçel, quien es conocida por ser una madre cariñosa y protectora, no ha dejado ni por un momento el lado de su hija. Se ha mostrado completamente volcada en el cuidado de la pequeña y, aunque está profundamente preocupada, sigue confiando en que todo mejorará pronto. La actriz ha recibido muchos mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le expresan su solidaridad y le envían fuerzas para que pueda superar este momento junto a su familia. El diagnóstico definitivo está previsto para las próximas horas y se espera que los médicos compartan más detalles sobre el estado de salud de la bebé en una conferencia de prensa. Mientras tanto, el equipo médico continúa trabajando incansablemente para ofrecerle a la bebé todo lo que necesita. La salud de la pequeña sigue siendo el tema de conversación en las redes sociales, y tanto los fans como los medios de comunicación siguen atentos a cada nuevo desarrollo. Finalmente, quiero recordarles que en momentos como este, es fundamental mantenernos unidos, enviar nuestros mejores deseos a quienes lo necesitan y nunca perder la esperanza. Los avances médicos, el amor de la familia y el apoyo de los amigos cercanos pueden hacer una gran diferencia en la recuperación de los más pequeños. Gracias por estar aquí, por apoyar y por enviar sus buenos deseos. Les seguiré manteniendo informados de cualquier novedad, y pronto tendremos más detalles sobre el estado de la bebé. Hasta la próxima y que todos podamos enviarle nuestras mejores energías a esta pequeña luchadora.